comité ejecutivo de los premios de la crítica literaria valenciana que se van a proceder a entregar hoy en este maravilloso local del Ayuntamiento de Torrente, al que agradecemos profundamente su colaboración para su realización. Gracias a Marta Alonso, directora general de Patrimonio Cultural Valenciano de la Generalitat Valenciana, por su presencia y acogernos, concejales, ganadores, jurados, público en general, miembros de la asociación. Y simplemente yo lo que deseo es transmitir toda la gratitud de la asociación en general al Ayuntamiento de Torrente por la perfecta organización y, aunque no esté aquí, a Víctor Pradillo, particularmente, que es el que ha soportado a un pesado como yo. Entonces, muchas gracias, aunque no esté presente aquí. Cedo la palabra a Juan Luis Bedins, presidente de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, para que abra el acto. Muchas gracias, José Vicente. Muy buenas tardes. Directora General de Patrimonio, doña Marta Alonso, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrent, don Modesto Muñoz, presidente de la institució Alfons el Magnànim, don Ricardo Bellveser, y presidente de los premios de la crítica literaria valenciana, don José Vicente Peiró, concejales también del Ayuntamiento de Torrent, señoras y señores. En primer lugar, pues expresarles mi agradecimiento por su asistencia a este acto. Agradecimiento a las autoridades, porque siempre la presencia de las autoridades es un apoyo moral importantísimo, pero agradecimiento también a todo el público en general, porque sin este apoyo y esta asistencia del público, poco sentido tienen estos actos. Entonces, lo primero es el agradecimiento y, en segundo lugar, decirles o expresarles mi satisfacción por estar este año aquí en la mesa. Yo he participado muchos años en los premios de la crítica, he sido también miembro de los jurados en poesía. Incluso el año pasado realicé la loa al poeta ganador, Antonio Moreno. Bueno, y ahora pues me ha tocado estar aquí en calidad de presidente de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios. Clave, como se conoce coloquialmente, la clave. Entonces, además de ser un placer para mí, una gran satisfacción, pues es todo un honor. Y yo quería hacer una pequeña reflexión, porque seguro que todos ustedes han escuchado desde hace años, incluso puede que desde hace algunas décadas, la expresión de las democracias modernas, ¿no? El estado de bienestar, ¿no? O de que todos buscamos la calidad de vida. Claro, pero yo, haciendo esta reflexión y haciéndola en voz alta y queriéndola compartir con todos ustedes, me pregunto, ¿qué entenderá cada uno por calidad de vida? Porque a lo mejor todos no tenemos la misma visión de calidad de vida o lo que sería para nosotros un estado del bienestar. Entonces, yo pienso lo siguiente, si me permiten la expresión, en esta época de un ultraliberalismo, ¿no?, tan grande que nos ha tocado vivir, de un hipercapitalismo tan fuerte, tan potente, se hace un poco difícil discernir qué es para nosotros calidad de vida, porque según este modelo, o para mucha gente, según este concepto liberal capitalista, podría ser tener muchas cosas, tener una buena vivienda, tener posiblemente una segunda vivienda, un chalet, un apartamento, el mejor coche posible, el último modelo, posiblemente, no entiendo mucho de nuevas tecnologías, pero el iPhone última generación que haya salido, la última tablet, posiblemente eso haga felices a muchas personas, ¿no? Además de otras cosas. Pero posiblemente, y por efecto de la crisis, yo creo que la crisis desde luego es mala y es negativa para todo el mundo, pero de las crisis, de todas las crisis en todos los órdenes de la vida, tenemos que aprender, y las crisis nos ayudan a crecer y nos ayudan a madurar. Por lo tanto, yo creo que tenemos que cambiar un poquito el chip y pensar que realmente lo que hemos de tener, ¿qué hemos de tener? Pues hemos de tener pues un trabajo digno que nos dé un sueldo digno para vivir dignamente. Eso fundamentalmente, ¿no? ¿Qué tenemos que tener? Pues salud.
una sanidad que nos atienda bien, una sanidad preventiva y una sanidad curativa. Eso es lo principal. Y lo demás nos damos cuenta de que es algo accesorio. Pero, aprovechando esta crisis, hemos de cambiar el chip y darnos cuenta de que lo más importante no es el verbo tener, que implica un sentido de posesión, sino que hemos de cambiarlo a un verbo copulativo, y es el verbo ser. Hemos de trabajar más lo que es el ser. El ser persona. El ser una persona más generosa, más tolerante, más respetuosa, más preparada, más culta, que sepa convivir. Y eso yo creo que es lo más importante, y eso nos lo enseña mucho la cultura, y viene a colación de estos premios relacionados con la cultura. La cultura en cualquiera de sus facetas, la faceta literaria, la faceta pictórica. Hemos de saber disfrutar de la música, de una exposición de cuadros, de una buena lectura, de una charla con los amigos y tomando unos vinos o unas cervezas. Todo eso es muy importante, y nos damos cuenta de lo importante que es verdaderamente cuando no lo tenemos. Y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Dicho sea en el mejor sentido de la expresión, eso de los tiros. Tenemos que pensar en ser mejores. Y siempre, y nosotros que estamos aquí en este ámbito de la cultura, hemos de trabajar allá donde estemos y donde nos movamos, por fomentar la cultura, y lanzo sobre todo una llamadita a las autoridades, dicho con todo respeto y con todo cariño, para que sigan prestando todo su apoyo al mundo de la cultura. Y no solo un apoyo moral, que se agradece muchísimo, es muy de agradecer que las autoridades del mundo de la cultura nos acompañen esta tarde aquí, es muy de agradecer, porque implica un apoyo moral grandísimo y un compromiso con el mundo de la cultura, sino además que sea también ese compromiso que vaya un poco más allá y que sea un compromiso material, de ayuda, de sedes, de lo que haga falta, incluso yendo más allá, a pesar de la crisis, incluso de alguna manera un compromiso económico. Porque todo lo que sea un gasto en pro de la cultura jamás es un gasto, valga la paradoja, jamás es un gasto. Eso creo que lo tenemos todos clarísimos. Es una inversión. Todo lo que se gaste en sanidad, así como todo lo que se gaste sobre todo en educación, lo que se gaste en cultura, es una inversión. Y eso nos va a dar aquí el céntuplo, incluso desconocemos las consecuencias de todo lo que nos puede aportar. Por tanto, el compromiso con la cultura es algo importantísimo, y nosotros, yo les pido a ustedes y que todos nos comprometamos, porque trabajar por la cultura, por la literatura y por cualquier faceta cultural es preparar a personas mejores de cara al futuro, personas más respetuosas y que sobre todo sepan vivir y sepan convivir mejor. Y ya para finalizar, lo único que me resta es, cómo no, dar mi más cordial y sincera enhorabuena a todos los autores premiados. Y no quiero dejarme a nadie, a ver si se me olvida, porque no llevo ningún apunte ahí por delante. A mi buen amigo Blas Muñoz Pizarro, en poesía, por su libro La herida de los días. ¿Lo he dicho bien el título? A Juan Ballester, en novela, por la titulada El efecto Starlux. Y en ensayo y otros géneros, pues a mi viejo conocido y admirado Rafa Marí, por 12 ciudades. Y compartido con Mariano Sánchez Soler por el libro Anatomía del crimen. Y también queda pues el recuerdo afectuoso, ¿no?, desde la memoria, a Tomás Segovia, que nos dejó hace unos meses. Por tanto, nada más. Enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias a todos. El jurado, compuesto por Ricardo Belveser como presidente, Pilar Blanco como secretaria y como vocales Luis Bagué, Rafael Coloma y María Rosa Vilarroch, acuerdan conceder el Premio de la Crítica 2012 a Blas Muñoz por su obra La herida de los días, de Ediciones Gobierno de Aragón. A tratarse de un libro escrito con un léxico moderno y estilo elegante, que reformula los temas eternos con un sentido evocador y nostálgico, cargado de erotismo sin estridencias. Poemas elegíacos que rememoran las relaciones entre el tiempo y la memoria, trascendiendo la fórmula sonetística
con una recreación de las formas clásicas dentro de una estructura dietarista. Enhorabuena. Hablará sobre la herida de los días y sobre Blas Muñoz de Paso, Ricardo Bell Besser. Bueno, buenas tardes a todos. Es complicado tener que explicar un libro de versos, pero lo voy a intentar, y para eso he recurrido directamente a los versos, porque es más sencillo un texto cómplice, es decir, alguien ha leído el libro y entonces un crítico habla sobre un libro que se supone que los demás han leído y se hacen guiños, ¿verdad? Pero como no es el caso en un auditorio tan amplio, solo quiero recordar una cosa. Por cierto, eso que se oye ahí debe ser el viento, el viento. Sí, pero de alguna cosa así como si fuera de novela negra, ¿eh? No, eso es poesía, ¿eh? Sí, pero parece un gemido de novela negra y no sé si igual. Es un libro extremadamente interesante, lo que pasa es que se llama La herida de los días. Yo lo objetaría porque creo que debería llamarse Luz en la lluvia, y ahora lo diré y brevemente el porqué. El día nos ayuda mucho. Vamos a ver. La idea que tiene Blas para contarnos, contar su poemario, es entender la lluvia como un correlato del mundo otoñal. Es decir, la vida va concluyendo y estamos en esta parte de aquí. ¿Qué sucede con los días de lluvia, como los días de hoy? Son días oscuros, espesos, de luz muy tenue. En realidad tiene toda la luz que tiene el poemario, tiene esta luz de día de lluvia. Por tanto, el día es perfecto. Es una especie de penumbra de las nubes, que no es más que el pródromo de la muerte. Saben ustedes que pródromo quiere decir los primeros síntomas, ¿no? Cuando uno tiene un dolor aquí, dice, tengo un pródromo de dolor de cólico de riñón, ¿no? Pues este es siempre el pródromo de la muerte en el caso de... Es una luz de aluminio que va tomando como una especie de color de mercurio. Es un poemario que huele como a humedad y a hierro, a electricidad, a una oscuridad lunar, como cuando, ¿verdad?, nos perdemos por la noche y caminamos y no hay una luz bien encendida, sino una luz tenue. Esa es lo que está predominando, esa lluvia y esa oscuridad. Es, por tanto, luz y muerte en un correlato bimembre y un correlato mismo. Asombrosamente, no hay ningún poema en el que no aparezca la palabra luz. Claro, por eso estoy diciendo, debería llamarse Luz en la lluvia, o al menos la palabra luz debería aparecer en el título, ya que, como sabemos todos, los títulos deben orientar al lector, aunque durante unos años se puso de moda desorientarlo. Dulce pájaro de juventud. Nunca hemos entendido, ¿verdad?, qué quiere decir eso. Bueno, y además, él habla de sombras verticales. Voy a ir directamente a los poemas. Les insisto, no me extenderé mucho. Directamente. Primer poema. Segundo poema. Nunca se adjetiva la luz. La luz no es oscura, luminosa, brillante. Nunca se adjetiva la luz. Sino que la luz es la que supone el adjetivo de la realidad. Esta inversión es muy curiosa y merecería otro comentario que quizás se haga en algún otro momento. Pero empecemos. Primer poema, Salvo del Pórtico. Inasible es la luz que nos sostiene, afirma. Por cierto, arrancando se estremecen las sombras de las cañas, donde, ¿verdad?, huele a César Simón desde que arranca, lo de las sombras de las cañas. Bueno, él dice el siguiente poema, el otro poema. Aún nos queda la luz difusa. Y cierra, está hablando de lluvias de diciembre, y cierra el poema. La luz que se nos da si la pedimos sin aristas. Seguimos, siguiente poema. Arranca con el siguiente endecasílabo. ¿Quién desteje la luz en este cuarto por las obras de sombras de tu pelo? Siguiente, por cierto, en el siguiente poema, si antes hacía una referencia a César, a ver si huele a César esto. Y el estupor final de quien descubre su propia calavera en otros rostros. Bien, insistimos. Siguiente poema. Ha cambiado la luz. La luna exagüe ha cambiado la luz. Siguiente poema. Qué fácil inventarse en los ocasos. Pero si no nos gusta que la palabra luz esté, está también.
que es difícil no verte imaginada en las luces tendidas. El siguiente poema dice: buscando un haz de luces donde ahora... El siguiente poema dice: se anuncia en la inocencia del reflejo en las últimas luces y en las ramas. Siguiente poema: que sea el corazón quien ponga luz. Siguiente poema: asciende prodigiosa una luz húmeda, que por cierto se cierra con la siguiente endecasílabo: de mi agua y de tu luz en falso acorde. Siguiente poema, que dice: la luz vuelca su tenue claridad y además subraya: qué pasión en la luz. El siguiente poema dice: y siempre, siempre, siempre como ahora, la vida respondía compasiva con su lengua de luz inexplicable. O, rehenes de la luz, hijas del día. O, como ven, es un poema y otro. Justa es la luz, breve la sombra, pero añade por si acaso: la luz suaviza el mundo. O dice que no es hastío sino claridad de la luz en la tarde abandonada. O dice: canta el reflejo impasible de la luz en la música en sus pupilas. O un poema que se llama Ahora nombro la luz, y que se lo repite como una anáfora, y que por cierto concluye con un endecasílabo magnífico: y entonces digo luz para mis ojos. No hace falta que insista, en todos los poemas vamos a encontrar la palabra luz. Luz otoñal, luz de lluvia, luz húmeda, luz eléctrica, no de electricidad, sino electrificada, luz de hierro, luz de penumbra lunar, correlato de una posición otoñal ante la vida. Él es simplemente un libro, un hermoso libro que nos recuerda algo que ya sabemos: cogito, Virgo, rosas. En este caso, luces, ¿no? Gracias. Entrega el premio a Blas Muñoz, el presidente de la asociación, Juan Luis Bedins. Y quiero empezar dando las gracias a Ricardo Bellveser. La palabra luz estuvo en mi mente al pensar en el título, y la presencia de la luz en todos los poemas es algo premeditado. Como era tan evidente, preferí darle al título otra de las líneas fundamentales del libro, que es la herida de los días, el paso del tiempo. No se llamó la herida de las horas para evitar la cacofonía, pero es la herida de las horas, esas horas que todas hieren y que la última mata, última necat, como dice una de las citas del libro sacada del corpus de inscripciones latinas. Yo en este libro, cuando empiezo un libro, no tengo un propósito premeditado. Yo me siento ante la hoja en blanco sin saber qué voy a escribir. Y no disfruto escribiendo. Sé que esto puede parecer raro. Pero cuando termina el poema, el disfrute está ahí si uno considera que lo ha conseguido. Pienso que para escribir es absolutamente imprescindible para escribir bien, es imprescindible ser un buen lector. Y ser un buen lector de uno mismo supongo que puede resultar difícil cuando uno comprueba a tantos amigos, conocidos en estos años de mi vuelta a la escritura,
que con sus mejores intenciones escriben poemas que son realmente flojos, pero que le ponen un entusiasmo y un cariño extremado. Y yo por eso tengo un enorme respeto. Pero tal vez falle ahí lo de ser un buen lector. Y en esta referencia última que he hecho, quiero detenerme en algo que quiero que se una al discurso inicial de Juan Luis Bedins. Yo he estado más de 25 años sin escribir, desde que publiqué en 1981 un poemario que tampoco quería publicar, porque en realidad fue escrito en 1971, del 71 al 73, y fue un amigo, profesor de la Universidad, Ricardo Arias, y poeta, quien se empeñó en que lo publicara, y se publicó gracias a una beca del Ayuntamiento de Valencia. Pues este libro, que yo no lo quería publicar, se publicó en el 81, entonces empecé un nuevo libro, que entonces se llamó Jano, y luego se ha llamado La mirada de Jano, y se quedó interrumpido en su mitad. De hecho, 3 poemas de ese libro aparecieron en la antología Un siglo de poesía en Valencia, de Ricardo Bellveser. Antología admirable por su intuición y su acierto en la mayoría de los casos. Yo he estado dedicado a la enseñanza estos años sin necesidad ninguna interior de escribir. Y lo digo, y creo que sigo sin esa necesidad interior de escribir. Me siento y escribo. Y de esto tiene también cierta responsabilidad el grupo literario que formamos 5 amigos, 2 de ellos están aquí, Joaquín Reñón y María Teresa Espasa, que todos los jueves nos reunimos y intentamos llevar al menos un poema. Y de ahí han salido los 5 libros que se me han publicado en estos 4 últimos años. Y el libro inédito, que también está ahí. 6 libros. ¿Son muchos? No lo sé. Es un poema semanal que a lo mejor se corrige a la semana siguiente, pero con ese ritmo, cuando quieres dar cuenta, tienes un libro. Eso sí, yo no sé lo que voy a escribir, pero cada libro tiene su unidad total de estilo. Y cuando empiezo otro libro, cambio. ¿Esto es bueno o es malo? No lo sé. No lo sé. Yo quiero, al hilo de lo que decía sobre el discurso de Juan Luis Bedins, y es que cuando volví a escribir, intenté asomar la cabeza en este mundillo que me era totalmente ajeno, 25 años, 26, sin relación ninguna con el mundo literario valenciano. Cuando terminé La mirada de Jano, se lo llevé a algunos amigos de entonces. Algunos me hicieron caso, otros no. Pero me abrió las puertas de su tertulia Ricardo Llopesa, que está aquí. Me abrió las puertas de su programa semanal, no programa, esto parece radio, no era radio, es la lectura de poemas en ámbito cultural del Corte Inglés, María Teresa Espasa. Y les estoy muy agradecido, pero sobre todo me abrieron su amistad y su corazón. Mucha gente sencilla que escribe poemas en esta, iba a decir en esta ciudad como si fuera Valencia, discúlpame Torrente, en Valencia. Y yo fui a sus tertulias, me escucharon, me acogieron, amigos de la poesía, por ejemplo, en la que ahora estoy, la tertulia de Ricardo Llopesa, como he dicho. Y todo ese mundo de poetas entusiastas, muchos de ellos, como yo, de la llamada tercera edad, ese mundo de personas que a lo mejor casi no saben leer y escribir, pero que intentan expresar sus emociones en un papel, dependen, y eso es media vida para ellos, el ir a ese local que tienen, la Casa de Cultura, o el local del barrio, que depende también de cultura, de su ayuntamiento. Eso para estas personas es media vida, y eso puede desaparecer si se caen las pequeñas subvenciones
que tienen. Y lo digo también por las agrupaciones literarias que hay en esta comunidad. En Torrente he descubierto hace poco Torrent de Paraules. Eso hay que apoyarlo. Y en ese sentido me uno a tus palabras. Y voy a terminar ya. Simplemente quiero, al hilo de la lectura de los poemas, leeros dos. Son sonetos blancos, son muy breves. Pero en uno de ellos yo expreso mi inquietud porque mis palabras puedan estar algo alejadas de la realidad dura que nos está tocando vivir. Otro fulgor. Vuelvo a leer mis últimos poemas y en ellos reconozco lo previsto. Justa es la luz, breve la sombra, lento el silencioso don de la mirada. Sin embargo, la incómoda certeza de que algo falta en ellos deposita su inquietud, no ya intrusa, clandestina, en la conciencia que se sabe impura. Vuelvo a leer. La luz suaviza el mundo, la sombra difumina los contrastes, la mirada preserva lo observado. Y creo que está bien que así suceda. Pero sigue insistiendo un algo ausente que exige otro fulgor, el del exceso. Este poema, en este libro, que los poemas van fechados, en su tiempo de escritura, era del 19 de enero del año 2010. Y al día siguiente, 20 de enero, apareció el exceso. Llanto. A veces hemos visto llorar como quien ve llover, pero ahora llueve el llanto como nunca llovió sobre los hombres. Y no sabré decirlo, y no sabré hacer que se me entienda. ¿No lo veis? ¿No estáis sufriéndolo bajo esa lluvia? ¿Qué clase de envoltura os hace inmunes a su honda humedad, a su abrasión salobre? Poco a poco va calando en la ceniza de los ojos. No, no lo veis. Sois como quien ve llover y no se inmuta, pero llueve. Llueve sobre el vientre del mundo, ese animal que llora mientras muere y os cobija. Y solo me queda agradecer de nuevo intensamente la concesión de este premio a un poeta que todavía no está en las antologías. Muchísimas gracias. Procedemos a la lectura del acta del premio de narrativa. El jurado, compuesto por César Gabela como presidente, Carlos Ferrer como secretario y como vocales Santiago Fortuño, Ángel Basanta y Carlos Aumer, acuerdan conceder el Premio de la Crítica 2012 a la obra El efecto Starlux de Juan Ballester, editorial Arola, por su decidida apuesta literaria en la construcción de una historia que aborda los conflictos fundamentales de la vida, el amor, la muerte y el tiempo, tratados en un tono directo y coloquial. Enhorabuena. Y qué mejor que un miembro de otro jurado distinto del ensayo para hablar sobre este premio de narrativa. Te doy la palabra a Miguel Catalán, que hablará sobre la obra. Bien, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Quizá porque, como acaban de decir, no estuve en el jurado, o quizá porque la he leído en más de una ocasión. Me han pedido que pronuncie unas palabras sobre el premio de la crítica valenciana obtenido por la novela El efecto Starlux de Juan Ballester Colomer. En uno de sus elogios ambiguos, Jorge Luis Borges reseñó cierto libro diciendo que, al dejar de leerlo, se había convertido en un objeto. No sabemos si el autor del libro agradeció estas palabras
como el periodista que expresó su gratitud a Valle Inclán por haberle llamado bucéfalo en una conferencia. Pero en cualquier caso, nunca podrá decirse de esta novela de Ballester que al terminar de leerla se ha convertido en un objeto. Esta historia paradójica, que empieza por una autopsia en que el muerto y el forense se ponen a charlar de sus cosas, eran amigos, y termina con un navío fantasma frente a las costas de Vinaroz, sigue viviendo después de leída. Quizá se deba ello a un dato inicial de lectura. Lo primero que percibe el lector es el desenfado de su estilo y, si se me permite, su insolencia. El principal valor de la novela no reside en su competencia gramatical, que la tiene, en el cosmopolitismo de sus relatos internos, que lo tiene, o en el equilibrio de los diálogos y las descripciones, que los tiene, sino en la mirada del escritor. Si la novela es un instrumento óptico, como sostiene Marcel Proust, la peculiaridad del efecto Starlux se encuentra en la perspectiva prodigada por un talento no profesional. Yo la definiría como la mirada del salvaje. Esta mirada excéntrica está lejos del punto de vista estable, normalizado, de quien aplica por oficio unos automatismos probados y unos efectos consabidos. La voz, tan personal de Ballester, bronca y tierna a un tiempo, no se ajusta a ninguna de esas plantillas superficiales de escritura con que algunos y algunas cortan sus novelas como si fueran trajes, que solo varían en el largo o en la sisa. El gusto con que leemos esta novela no responde a que ya sabemos lo que vamos a seguir leyendo. El lector nota el peligro, sabe que alguien se la ha jugado. Al dar vida a Germán Casanova, a Esmeralda, a Rumore, a estos Castor y Pollux que son Tino, Polo y Tito Carreras, porque la novela excava la piel del mundo como un catéter. En esta novela subcutánea, la indiferencia, la aventura, los celos, la generosidad, la mezquindad y sí, también el amor, la muerte y el tiempo se van sucediendo sin remedio, como una riada, aquella riada de Faulkner, o una noche de amor. Por lo que sé, Juan Ballester ni vive ni quiere vivir de la escritura. No es un citadino con piso en el centro, sino un bárbaro muy viajado. El riesgo de fallar estrepitosamente en el efecto Starlux era proporcional al de acertar. Pero cuando se acierta, como en este caso, se descubre un mundo. No fue un científico ni una universidad becada, sino un aficionado que se deslumbró con la obra de Homero, quien resolvió el mayor enigma de la historia, de la crítica literaria, a saber, la historicidad de la Ilíada. Fue Heinrich Schliemann, no un arqueólogo profesional, quien se puso a cavar por su cuenta en las costas de Turquía para desenterrar las ruinas de Troya. Según he sabido también, ningún miembro del jurado de novela conocía a este profano espléndido llamado Juan Ballester, a quien estaban juzgando. Ni siquiera habían oído hablar de él. A su vez, cuentan las crónicas que a él se le cayó el teléfono cuando le comunicaron que había ganado el premio de novela. Estos dos hechos no carecen de relación. Si hubiera conocido a alguien del jurado, quizá habría esperado una defensa razonada y, en consecuencia, la victoria. Como no la esperaba, ocurrió. Tenía que ocurrir. El premio también lo ha obtenido una editorial pequeña, Arola, de una ciudad pequeña, luchando con otras más grandes y poderosas. He sabido además que la novela va ya por la segunda edición. En estos tiempos, de los que se han hablado aquí, toda una victoria secundaria. Yo la definiría como la victoria del buen salvaje. Lo dejo caer por si acaso. Gracias a ustedes y felicidades a Juan Ballester. Muchas gracias, Miguel. Siempre brillante. Entrega el premio a Juan Ballester. Enhorabuena, también te la transmito. Ricardo Viveser, presidente de honor y director de la institución Alfonso Magnánimo de la Diputación de Valencia.
Me llamo Juan Enrique Ballester Colomer, soy hijo de Ladio y de Concha, a quienes respectivamente he dedicado el libro, y a ella, que está aquí, el premio. Y me presento porque creo que no perteneciendo a este mundo y a esta prestigiosa Asociación Valenciana de Críticos Literarios y Escritores es la manera más adecuada de darles las gracias por haberme concedido el premio. En lo personal, nací tal día como ayer de 1959 en la calle Navarro Reverter de Valencia. Estudié el bachiller en el Colegio de los Jesuitas de la Gran Vía, la carrera de Derecho en el Paseo de Valencia al Mar e hice el servicio militar en la Alameda. Desde 1985 soy registrador de la propiedad y columnista del Diario de Tarragona, donde vivo, donde estoy afincado. En lo literario soy un lletraferit, que además de herido por las letras significa, creo, aficionado. Mi primer flechazo con la escritura fue a causa de un divorcio y escribí un libro llamado Una tarjeta y 3 cuentos para Leticia. El segundo acercamiento fue provocado de nuevo por una experiencia personal en la que cometí todos los errores de la ópera prima, una novela sobre la tradición que se llamaba ¿Qué haces con tus pies en mi piscina? Y después el efecto Starlux, con la que por fin me desecho de mí cuando me pongo frente a un teclado. Aparte de mis 3 hijos, Leticia, Juan y Alberto, he hecho algunas cosas que me hacen sentir orgullo. Una, aprobar el segundo ejercicio de las oposiciones tras haberme recluido en el monasterio de Santo Espíritu con una mujer que había perdido un brazo, un militar retirado y otro joven que dudaba si ingresar en la Orden de los Cartujos. La otra, haber creado Atinopolo, un alegato en defensa de las personas a quienes, por diferentes, se les intenta someter a base de humillaciones hasta conseguir que obedezcan y que, aunque no lo vean, está aquí conmigo a mi lado. La primera página que escribí decía: no hay héroes en tus cuentos, ni dragones, ni pócimas, ni princesas, ni pasadizos secretos. Ni puedo darte un beso desde el aire el día de tu 2º aniversario, pero yo aquí estoy para siempre, queriéndote mucho, por supuesto, y aprendiendo magia por si acaso. La última página, respecto a la última página, y es la manera de darle las gracias a Miguel, dice Thomas Mann en La montaña mágica que la pasión es un amor que duda. Y también advierte en la misma obra, por boca de un doctor, que el peligro de reprimir los amores es que se transformen en enfermedad. Solo 2 cosas más. Una, acordarme de los demás finalistas: María García Lliberó, Santiago Posteguillo, José Miguel Borja y Eloy Moreno, por haberles privado de la alegría que siento. Y otra, agradecer a Ángel, César, Carlos, Santiago y Carlos por concederme el honor de este premio. Y también por la motivación del fallo, del que me sorprendió que no se hubieran dejado llevar por una historia dura o por la curiosa forma de contarla, sino por considerar que la novela se enfrenta a los temas trascendentales de la vida, el amor y la muerte, en un tono directo y coloquial. Gracias a todos también de parte de Alfred Arola, el editor, cuya ausencia se debe a causas ajenas a su voluntad, y especialmente a todas las personas que debería citar y no lo hago por respeto a ustedes. Gracias. El premio de ensayo y otros géneros encubre eso, parece un cajón desastre. Ensayo y otros géneros, o sea, cabe todo. Efectivamente, entre los finalistas había hasta una obra de teatro. Por desgracia, pues tenemos que acotar, a mí me gustaría dar un premio de infantil y juvenil, pero si no sería interminable tanto la reunión de los jurados como la entrega de los premios de la crítica. Y por tanto, pues tenemos una modalidad de ensayo y otros géneros que anticipo,
tenemos 2 ganadores, porque era irresoluble, como ha pasado más de una vez en esta modalidad, resolver si era uno u otro, porque es un género, o sea, es una modalidad que encubre tantas y tantas otras modalidades. Doy paso a la primera parte del acta del jurado del premio de ensayo y otros géneros. El jurado, compuesto por Miguel Catalán como presidente y Carmen Velasco como secretaria, y como vocales Francisco Agramón, José Luis Ferres y Vicente Muñoz Puelles, concede el Premio de la Crítica 2012 Sequo a Anatomía del Crimen y Cine Negro de Mariano Sánchez Soler, editorial Reino de Cordelia. Respecto a Anatomía del Crimen y Cine Negro, su autor, Mariano Sánchez Soler, ha acertado al estudiar con profundidad y un lenguaje claro y seductor la narrativa relacionada con el crimen y el suspense. Ha logrado analizar los orígenes del género negro y su particular tratamiento de la literatura y el cine españoles vinculados a la ficción criminal. La obra representa también en buena medida la trayectoria de este autor alicantino de dilatada producción literaria, novela, ensayo y poesía, y de un escritor y periodista implicado en su tiempo. Enhorabuena. Bueno, por mi pequeño vínculo con la Universidad de Alicante en el ámbito de literatura hispanoamericana, me toca a mí hacer la loa de Mariano. Mariano, muchas gracias ante todo, porque desplazarse de Alicante pues es tomar una carretera, y más con los días que nos está haciendo, y venir hasta Valencia, pues yo sé lo que es ir a Alicante y volver, ¿no? Es ante todo para agradecértelo, dado que estos premios no tienen dotación económica y son los que damos los críticos, profesionales, amigos, que tratamos de ser amigos de todos los escritores, a las obras que durante un año se publican por parte de autores de la Comunidad Valenciana. Yo, Mariano, tengo que dar las gracias porque, aunque nos hemos conocido personalmente hoy, yo te conocí muy joven. Mis hermanos son muy mayores y compraron una revista llamada Interview, que naturalmente pues aprovechamos para leer cuestiones políticas, aunque yo era muy joven, tenía 17, 18 años, y también aprovechábamos para ver otras cosas, y subrayo ver, el que sepa, conozca Interview, pues lo que veíamos también los que teníamos hermanos mayores que compraban aquella revista. Pero la primera vez que te leí fue cuando hablabas de un tal Rafi Escobedo, de unos señores marqueses de Urquijo asesinados, y levantabas unas sospechas sobre aquella versión oficial. Entonces descubrí que eras corresponsal del periódico de Cataluña en Madrid dedicado a temas judiciales. Y bueno, te seguía la pista. Hasta que ya el año pasado, con José Luis Ferris, pues te invitamos a ser jurado también de estos premios, porque creo que eres una de las personas con uno de los grandes currículos, y digo de la literatura alicantina y no solo del ensayo, porque ahora diré el número de poemas que tiene. Yo, Anatomía del Crimen, y ya paso a hablar de la obra premiada, para mí se añade a todos esos estudios importantes dedicados al género negro, a la literatura de ensayo o de estudio analítico, tanto de la literatura, valga la redundancia, como del cine negro, como aquel trabajo famoso de Javier Coma y José María Latorre de Luces y Sombras del cine negro. Pues Anatomía del Crimen lo podemos añadir también al de Santiago Vázquez de Parga, a todos esos títulos que Mariano ha manejado muy bien en la bibliografía de la obra. Y también te recuerdo, Mariano, por aquel número monográfico de Can del Arpa, que aquellos jóvenes que comprábamos el Club del Misterio de la editorial Bruguera y en el servicio militar nos leíamos una novela negra a la semana, y donde conocimos a Patricia Highsmith, a Chester Himes, a Edna Brain, a todos aquellos autores que no eran Raymond Chandler y Dashiell Hammett, que eran los que habían llegado a nuestros oídos, pues leímos en aquel año 79 aquel número monográfico donde tú colaborabas de Can del Arpa, ¿no? Tenemos aquí a una de las referencias de los grandes críticos del género negro, que, como dice él
en el inicio de su prólogo de Anatomía del crimen, utiliza una cita para ello del Marqués de Sade y que yo ya me he quedado para mí. En una sociedad criminal hay que ser criminal. Ya empieza así este libro y ya es una prosa que atrapa. O sea, estamos ante un estudio analítico, pero también, por otra parte, ante una prosa de calidad, que es lo que se trata de premiar en esta modalidad de ensayo y otros géneros. Aparte de los estudios, yo no desearía dar nada más que una pincelada del contenido. Son estudios sobre la literatura y el cine, me refiero a adaptaciones cinematográficas de sus novelas, de Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Jim Thompson, Chester Himes, aunque me hizo gracia que bautizara como el Balzac de Harlem. Es que realmente es el Balzac del barrio del Harlem. Donald Westlake, Sam Fuller, que además de director de cine es un magnífico novelista también, pues se descubre gracias al estudio de Mariano. Ed McBain, otra serie de peculiaridades del cine negro, nos incluye un paseo por la novela de espías con James Bond a la cabeza, ¿no? Y sobre todo algo muy, muy relevante es que haya realizado un paseo magnífico por la literatura negra española, desde aquel primer gran maestro que fue Francisco García Pavón y su Plinio, aquel guardia civil de Tomelloso, sin excluir antecedentes evidentemente pues de la novela realista española en general, para seguir luego pues con los que ya son clásicos, ¿no?, de nuestro género negro: Andreu Martín, Francisco González Ledesma o Manuel Vázquez Montalbán. Más añade un epílogo al final que aún tiene menos desperdicio que el resto, con lo cual estamos leyendo en progresión hacia adelante este trabajo de la anatomía del crimen. A ello pues añadimos las magníficas recomendaciones bibliográficas y cinematográficas. Está publicado en la editorial Reino de Cordelia. Bueno, ahora curiosamente Reino de Cordelia es más fácil encontrar los libros, tienen mejor distribución. Y bueno, simplemente acabar ya, pues decir que aparte de estas colaboraciones del periódico Cataluña, Interview, Tiempo, Primera Plana y otras revistas, libros de periodismo de investigación, caminando entre los casos de crimen y corrupción española. A mí me gusta mucho un libro que es el libro negro de la corrupción política en España. Tampoco descuida la política o la historia en Descenso a los fascismos. Y también, bueno, hay un aspecto que no sé llamarlo negro. Para algunos antitelevisivos sería negro, ¿no? Pero yo le llamo que también hay que vivir, que es que fue guionista de aquel programa presentado por Julián Lago llamado La Máquina de la Verdad. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, ¿no? Aparte, pues dirige un taller dedicado al género en la Universidad de Alicante. Es un currículum aterrador. Pónganse ustedes en Google, tecleen entre comillas Mariano Sánchez Soler y ya lo verán. Estamos ante una figura relevante de las letras alicantinas, una de las grandes figuras de las letras alicantinas. Y creo que eso es muy importante porque Alicante tiene una gran literatura y siempre, el año pasado hubo 3 ganadores alicantinos en los premios de la crítica. Siempre hay ganador alicantino y eso es algo a tener en cuenta siempre. Este año había solo un finalista que era Mariano y ganó. O sea, entonces yo creo Alicante tiene un potencial literario enorme gracias a Mariano y a tantos y tantos autores. Y ya finalizo. Y finalizo un poco haciendo algo serio, que es decir, que Mariano en realidad nos está revelando con la anatomía del crimen, a pesar de ser un estudio, que vivimos en una sociedad de novela negra, donde los ciudadanos tenemos la sensación de la existencia de una delincuencia más amplia de lo que conocemos o de la que nos enteramos. Y acabo así con una cita del prólogo de Mariano. Literalmente dice: desde los clásicos, las claves temáticas del género se siguen cimentando en los abusos del poder, en las mentiras convertidas en verdades inútiles por los farsantes, en la corrupción que circula por los despachos de la dignidad monetaria hasta los escondrijos más siniestros de la brutalidad, para iluminar los rincones de la naturaleza humana, víctima y verdugo a la vez. Esto
suena muy presente, no en estos días, prácticamente a lo largo de toda nuestra historia. Gracias, Mariano, gracias por actualizarnos con la anatomía del crimen, este gran género de la sociedad industrial y postindustrial del siglo XX y de lo que llevamos del XXI, como es la novela y el cine negro. Gracias. Entrega el premio a Mariano, el señor concejal, ilustrísimo señor concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrente, Modesto Muñoz. Bueno, buenas tardes, buenas noches. No estoy acostumbrado a que hablen bien de mí, entonces estoy bastante preocupado por el tema. No suele ocurrir, no suele ocurrir que hablen bien de mí, más bien intentan evitar hablar de mí. Quiero agradecerles a todos ustedes, a la asociación, a los premios, en fin. Estoy entusiasmado porque este libro es el producto de una obsesión personal para intentar explicar el mundo que nos rodea. Es un libro que tiene truco. Para venderlo mejor dijimos guía del cine negro y la novela negra, pero no es exactamente una guía, es un libro personal. Evidentemente yo recomiendo, hago recomendaciones concretas de lo mejor del género negro en cine y en literatura, pero no es una enciclopedia, no es un tratado, no es un diccionario. Es un libro donde mi subjetividad, mi forma de ver la literatura y la vida que está ahí metida, es la que manda en el libro. Yo he hecho auténticas virguerías para no herir mucho a algunos amigos míos, porque escribir, siendo escritor de novela negra, periodista, ensayista, escribir sobre gente que son amigos tuyos, que colaboran contigo, que han estado en los festivales, charlas, te has tomado algunas copas con ellos, demás, es muy complicado. Entonces, rompiendo ese academicismo falso, lo que he hecho es hablar de cómo veo yo la literatura. Es un libro que realmente explica mi concepto de la literatura. Yo no entiendo la literatura como algo anecdótico o algo decorativo. Soy un escritor comprometido con la sociedad. Soy un escritor que intenta, como periodista y como escritor, desvelar la verdad que se oculta detrás de la apariencia. Es una obsesión por la verdad, y para eso utilizo la ficción y la realidad. Mezclo. A veces muchas de mis novelas parecen más reales que la realidad, porque son libros muy documentados que se basan en hechos muy concretos y tal. Bueno, entonces este libro es el producto de mi obsesión. Ricard decía antes, es que tú eres un pesado, porque tú empezaste haciendo sucesos, luego has hecho un festival en Alicante sobre novela negra, escribes relatos policíacos, vas a festivales de cine, no sé qué. Pues claro, tú no paras, das cursos de novela negra en la Universidad de Alicante, cursos de narrativa. No paras. Y bueno, pues es que uno es muy pesado. A mí cuando trabajaba en Tiempo me llamaban tiro fijo, ¿no? Porque es que siempre iba para adelante, ¿no? Siempre decía, esto es así, pum, pum, pum. Y bueno, porque al fin de cuentas la literatura y el periodismo nos ayudan a tener una relación con la realidad increíble. O sea, diferente a la que tiene normalmente un ciudadano que se dedica a otros oficios. Estamos en directo con la realidad. Miramos por debajo de la alfombra, Y lo que no podemos demostrar con hechos contrastados, escribimos novelas que son más reales que los propios hechos contrastados. Bueno, y esa es la historia. Entonces yo estoy entusiasmado de que hablen bien de mí, que me hayan dado el premio, que la verdad es que es muy emocionante. Porque cuando uno se obsesiona por algo que no es lo súper guay, sino que es la parte más molesta o la parte menos brillante, el subgénero, ¿no? Eso que dicen los idiotas, ¿no? Es un subgénero. Bueno, pues vale. Bueno, cuando se obsesiona con esas cosas y el libro demuestra que estamos hablando de gran literatura, estamos hablando de la vida, pues bueno,
yo estoy muy contento que se me haya premiado, porque la verdad es que lo normal es que pasen de mí en canoa, como diría el clásico. ¿Entienden lo que quiero decir? Yo creo que el compromiso que tengo con la escritura es un compromiso serio, o sea, es una forma de vivir. O sea, yo no podría vivir sin escribir. A mí cuando me hicieron una pregunta, dijeron, ¿y por qué escribes? Y digo, ¿por qué respiras? Esa es mi preocupación. Y no entendería mi vida sin esa actividad. Es una actividad permanente. Bueno, también hago poesía, en fin, uno también sufre mucho en la vida, entonces necesita volcar el espíritu. Simplemente quiero agradecerles a todos ustedes, de verdad, y a los miembros de la asociación, de los premios, que este libro, que estaba condenado a ser un libro visto como algo, estas tonterías de los policías y los ladrones y los asesinos y Don Corleone, estas gilipolleces, bueno, por lo menos vean ustedes que es literatura de la buena, que es gran literatura la que hay detrás de eso, que los mejores cronistas de nuestra época están encubiertos bajo el género negro, y que los estúpidos dicen, he escrito una novela a la manera de la novela negra, me ha inspirado, es el espíritu, pero no es una novela negra. Esa tontería de cultureta, de puritano, que decía, yo también puedo citar a Borges, decía que lo malo de la novela policíaca es que le faltaba el prestigio del tedio. No eran aburridas. Y claro, el personal, si algo no es aburrido, dice, esto lo debe hacer cualquiera, no debe ser meritorio. Eso lo decía Borges, y yo, eso es uno de los axiomas. Muchísimas gracias, de verdad, y bueno, para mí es muy emocionante que me premien por un libro sobre novela negra, cine negro, asesinos y gente de mal vivir. Muchas gracias. Mira, termina de leer el acta, que no hemos acabado con el premio de Zamora de León. El jurado, compuesto por Miguel Catalán como presidente y Carmen Velasco como secretaria, y como vocales Francisco Bramón, José Luis Ferris y Vicente Muñoz Puelles, acuerda conceder el Premio de la Crítica 2012 Sequo a 12 ciudades del mundo de Rafa Marí. Respecto a 12 ciudades del mundo de Rafa Marí, el jurado ha estimado los valores literarios de la obra, el buen uso de un lenguaje directo y a la vez pulido, y su capacidad de observación que permite conocer y adentrarse en la intrahistoria de 12 ciudades del mundo. Los textos incluidos en esta obra, ilustrados por Miquel Navarro, son un claro ejemplo del estilo descriptivo con que el autor ha concebido a lo largo de su vida profesional la divulgación e información periodística, desde una personal visión y reflexión sobre la cultura. Enhorabuena. Entrega el premio a Rafa Marí. Enhorabuena, amigo Rafa, siempre también ahí. Doña Marta Alonso, directora general de Patrimonio Cultural. Muchas gracias a los premios de la crítica. Yo he sido jurado varios años del premio de la crítica, y precisamente por eso me conozco todas las tripas de los mecanismos del premio. Estoy muy orgulloso de haberlo ganado, porque sé hasta qué punto es realmente independiente el premio, las deliberaciones, los dictámenes, independiente de partidos, de ideologías, de instituciones. Se premia, se intenta premiar siempre la calidad, la voz personal. Y no sé si habré sido 5 o 6 veces o 4 veces, ¿no? En diversas categorías, normalmente en la de ensayo. Entonces, cuando yo gané el premio, cuando me dijeron el premio, pues no me lo acabo de creer, porque estos libros no se presentan al jurado. Estos libros, el mecanismo es otro, ¿no? Me dijeron que yo era finalista, y bueno, pues ya me siento honrado con eso. Pero no solamente fui finalista, sino gané con Mariano Sánchez Soler, al que yo he leído bastante y al que admiro. Pues para mí fue un orgullo. Es decir, que es mi primer premio periodístico o literario. Tengo 67 años y ahora gano mi primer premio. Me llevaron como ajedrecista, que he sido muy bueno, 5 veces campeón de Valencia, no sé dónde meter las copas en casa. Premios de todo tipo.
pero como escritor es el primero. He de decir que este premio en realidad tiene hay que premiar a tres personas. Uno soy yo, desde luego, como escritor, pero también Miquel Navarro, que no ha venido aquí porque iban a entrevistarlo hoy a casa al Canal Nou, que ha hecho las ilustraciones. Y el tercer valor del libro, y muy importante, es la editorial Krause. Está aquí el editor, Enrique Rodrigo, que ha hecho una edición preciosa de coleccionista, 90 o 96 ejemplares, numerados y firmados por los autores, con funda, con una edición muy bonita, las reproducciones de la obra de Miquel Navarro en los colores perfectos, y además traducidos los textos al alemán y al inglés. Y el libro se ha visto ya en varias ferias del libro internacionales. Creo que en la de Frankfurt creo que se vio, y en Japón creo que también se ha visto. O sea que en mi primer libro personal, he escrito varias guías y varias cosas, pero no personales. En mi primer libro personal me veo premiado y me veo además en las ferias internacionales. Yo no me lo acabo de creer. ¿Qué es 12 ciudades del mundo? 12 ciudades del mundo, que fue una idea de Enrique Rodrigo, que me lo propuso, es una visión entre periodística y poética de una extrañeza. Yo cuando voy a las ciudades el primer día estoy muy contento, me lo como todo, lo quiero ver todo, quiero ir a todos los sitios. Y el segundo día querría volverme a casa ya. No. Y entonces me siento muy extraño de qué hago yo aquí. Y entonces en las 12 pequeñas estampas, porque son crónicas breves, se muestra esa extrañeza mía fuera de mi tierra, de mis raíces. En realidad no sé qué hacer y tengo ganas de volver. Eso lo he transmitido y el jurado lo ha valorado, y quizás sea lo mejor que he escrito, aunque yo tengo algunas columnas de las que me siento muy orgulloso. Pero a lo mejor estoy hablando en las columnas periodísticas de lo que pasa en la cola del supermercado. Y esas observaciones cotidianas yo intento darle siempre un trasfondo, una trascendencia, pero no he pasado de ahí. Tengo muchas novelas en la cabeza, novelas que creo que serían buenas, pero me falta la disciplina y el coraje de escribirlas. No lo hago. Algún día lo haré, cuando cumpla 80 años, por ahí, ¿no? Pero de momento no lo hago. Muchas gracias a todos vosotros. Me siento, ya digo, muy orgulloso de haber ganado este premio. Y hoy voy a dormir con el premio, aunque pesa bastante, en la cama. Gracias. Rafa y ustedes dirían, aquí ha faltado algo. Está hecho a propósito. A mí me han pasado, bueno, desde el protocolo del ayuntamiento, y a mí me gusta siempre saltarme algo. Entonces, como yo sé de qué va a hablar la persona que te tenía que hacer la loa, por sorpresa, le ataco ahora para que te la haga y verás por qué. Paco Agrabón hablará sobre 12 ciudades del mundo. Antes de nada, quiero hacer una especie de confesión. En el caso de Rafa Mari, es una coincidencia porque nuestras vidas se han desarrollado al unísono. Él ha sido redactor del diario Las Provincias durante más de 30 años y yo he sido redactor de la agencia EFE durante más de 30 años, lo cual nos pone en una posición igualitaria. Rafa Mari ha sido durante esos 30 años, para mí, un punto de referencia. Y por eso mis palabras, que voy a decir ahora, son el fruto de la amistad, el cariño, la admiración que he tenido siempre por él. Uno de los mejores colegas que he tenido en las últimas décadas y por el que siento un profundo respeto. El jurado que otorgó el premio en su momento a Rafa Mari, y su secretaria ha dicho, valoró su ensayo, que a mí me pareció magnífico, sus palabras, sus observaciones. Pero sobre todo hay un aspecto, Rafa, que no se ha dicho. Sobre todo consideró que el concederte este galardón
era el reconocimiento a toda tu labor, no solo como periodista cultural en el diario Las Provincias, sino como escritor, como crítico de arte, como crítico de literatura y como experto en cine. Y también por otras características que enriquecen tu persona, como su condición de gran jugador de ajedrez, campeón de aquí de Valencia, y su condición de gran gastrónomo. Por cierto, hace unos días te envié por el Facebook una información para ver cuál era el mejor restaurante al que podía llevar a mi mujer. Y tú, muy graciosamente, me lo explicaste. Pero sobre todo ahora hay un aspecto inédito en Rafa, que es un gran usuario del Facebook, donde de alguna manera reflexiona, hace comentarios y hace críticas sobre la actualidad reciente. El libro que ha obtenido el premio, 12 ciudades del mundo, reúne 12 acuarelas y 12 textos en una edición magníficamente encuadernada y limitada de 100 ejemplares, todos numerados y firmados por sus autores, junto a su compañero Miguel Navarro. Ha creado una especie de cuaderno de viaje que incluye una doble lectura, el libro como obra de arte y el libro como portador de contenidos. El libro, reúne los recuerdos e impresiones de ambos artistas, pintor y escritor, durante sus estancias en Roma, Kioto, Estambul, Córdoba, Berlín, Valencia, Sao Paulo, Nueva York, Oaxaca y Venecia y otras ciudades. Su descripción de cada una de ellas es la propia de un periodista curioso que conoce la manera de traspasar al lector sus impresiones. Ha captado en estas ciudades su desarrollo urbano, su movimiento, su ritmo y sus monumentos. Y también recrean sus descripciones la añoranza y la pasión doméstica que siente por su Valencia, donde ha vivido la mayor parte de su vida y donde ha desarrollado su actividad periodística hasta su reciente jubilación. En fin, el magnífico libro no es el clásico libro de viaje, sino un tratado artístico, profundo, lleno de sensibilidad, matices y observaciones, en el que el texto literario se entremezcla con las imágenes plásticas realizadas por Miquel Navarro. Enhorabuena, Rafa. Lamento que vaya a ser un poco más largo. Gracias, Paco, ante todo. Cortesía. Y perdona un poquito el que te haya cambiado el orden, un poco también por sorpresa, pero yo sé que si no Rafa no hubiera podido pronunciar una palabra. Porque como hablamos desde el teléfono móvil en un autobús que ibas a hacer un discurso emotivo y muy dedicado a la figura humana de Rafa. Bueno, perdonen, pero es que además de 4 premiados, el jurado decidió dar un premio especial y doy paso a Mila para que haga la lectura del acto. El jurado, compuesto por Ricardo Belveser como presidente, Pilar Blanco como secretaria y como vocales Luis Bagué, Rafael Coloma y Rosa María Vilarroch, acuerdan proponer al plenario que se le conceda el premio por el conjunto de su obra a título póstumo a Tomás Segovia, ratificado por todos los jurados. Mila Villanueva, secretaria de los premios, y aprovecho para agradecerle su magnífico trabajo realizado. Se estrenaba y ha cumplido con creces, y además ha sido un mes complicado cambiando de estatuillas. Muchas gracias, Mila. Mila, Juan Luis Bedins y yo vamos a leer solamente un texto de Tomás Segovia, pasando unas imágenes para recordarlo. Lluvia estival.
En la apartada noche ya sin nadie, tibia, agitada, leve cae la lluvia, sola, para sí sola. Íntima bailarina por la noche, misteriosa, alocada, gime allá, vuela, ahoga aquí una risa, caprichosa musita, se interrumpe, juguetona, inquietante, viene y va, calla, desde lejos torna con sonreídas lágrimas, va a decir algo que en suspiro muere. Y huyendo con susurros y voces de sirena, dejan en el aire un mórbido perfume de amor difunto en punzante recuerdo, y en el alma el errático, incurable, secreto amor de todas las derivas. Yo sé quién. Acabo de estar horas o edades o minutos tratando de entender quién era un pino ante el cual me senté sabiendo con certeza que me había esperado allí toda la vida. Me ayudaron también algunos pájaros que se incendiaban de coral traslúcido, cruzando el oro entre sus ramas. Lo supimos al fin, pero tan solo yo y tan él solamente que no podría quedar dicho aquí sin él en esta página. Buscadlo pues, sigue esperando. En Segovia, cuando yo era secretario de los premios y Ricardo los presidía, ganó con este libro que tengo en mis manos, En los ojos del día, el premio de la crítica en la modalidad de poesía. Era el año 2004 cuando se celebraron en el Ayuntamiento de Valencia. En este libro, y así ponemos punto final a este pequeño homenaje a uno de nuestros grandes poetas, a uno de nuestros grandes niños de la guerra, niños del exilio, que desarrolló prácticamente toda su vida literaria en México. Y quiero terminar porque Tomás Segovia fue cuentista, fue crítico, fue profesor, fue un hombre polifacético en el ámbito de la literatura. Quiero terminar con su concepto de la poesía. Esto es lo que hace que me incline a una poesía que busca la aparición del sentido tanto en los mundos no lingüísticos, por ejemplo, en el mundo del amor, de las relaciones con la naturaleza, de los sentimientos o emociones espontáneos, expresables a través de la significación transparente, como en el mundo no expresable así, de la sensualidad sonora de las palabras o de la delectación intelectual de las formas lingüísticas. Prefiero, pues, una poesía que busca esas auroras del sentido a la vez por captación y por producción, que quiere lo mismo dar una conferencia verbal a una oscura experiencia que provocar la oscura resonancia en la experiencia de una combinación verbal. Una poesía que ya intente expresar el deslumbramiento o provocarlo, lo que persigue es siempre ese deslumbramiento de la irrupción del sentido en el seno del sinsentido, irrupción que en el espacio poético es la del sentido como tal, inmediato a las cosas y las experiencias hasta el punto de confundirse casi con su pura presencia, de ser casi como su sabor. Sentido aprehendido en su eclosión misma, en el momento mismo en que algo se metamorfosea en sentido, cargado todavía de la oscura impenetrabilidad de la cosa y ya irradiando esa luz en la que el hombre reconoce y se reconoce, la llama vista como ignición del carbón. Ya es el momento de poner palabras finales, de agradecer el que llevemos 1 hora y cuarto aquí, que ya es agotarse, y simplemente una cuestión. Gracias Torrente. Queda esta 22ª, que es la 31ª, si contamos, pero no, como no sabemos nunca si contar o qué, yo como era tu secretario metí aquellos premios y hemos seguido con el orden, pero según, vamos a ver la disputa que tenemos entre la presidencia de honor y la presidencia ejecutiva. O sea, o es la 31, la 31ª, o es la 22ª, la que sea. Llevamos ya muchos años, creo que estos premios están consolidados, creo que deben seguir siendo consolidados y claro, no tenemos que pedir a Marta un poquito de apoyo, ya que estás aquí, pues te sableamos y te atarcamos un poco porque creo que estos premios
son los premios del mundo de la literatura a los creadores de la literatura. Sin más, quiero también dar las gracias y anunciar dónde van a ser los premios, dónde Torrent le va a ceder el testigo, a dónde lo va a ceder. Pues nos vamos también, nos quedamos en Lorta, y quiero agradecer de aquí a Alejandro, concejal de Cultura del Ayuntamiento, que va seguramente, porque tenemos que negociar cosas, los premios de la crítica del año que viene. Premios que vamos a dedicar a Antonio Machado. Como ustedes adivinarán, nos vamos a ir a Rocafort. Entonces quiero agradecer que Torrente le ceda, como en las Olimpiadas, la bandera a Rocafort, y así podamos seguir teniendo continuidad con estos premios. Cedo la palabra ya a Ricardo Bellveser, como presidente de honor, que siempre será mi jefe al fin y al cabo, el que va a poner el punto final por parte de la asociación a estos premios. Sí. Cuando el 23F entró un militar en el periódico Las Provincias, yo trabajaba allí, y se acercó a mi director, que era don José Umbuena, injustamente olvidado, y le dijo, a sus órdenes, dijo, yo no mando nada. Esa fue la respuesta que le dijo, yo no mando nada. Pues lo mismo debo decir, porque los premios nos hemos aguantado entre el presidente y yo a base de muchísimo esfuerzo y de pasarlo bien y regular, y generalmente costándonos mucho de nuestros bolsillos y de nuestros esfuerzos. Pero vamos, lo importante es que esté aquí. Solamente dos cosas. Quiero felicitar a los ganadores, pero lo quiero hacer uno por uno. Pero antes quiero decir, Torrente está haciendo una gran apuesta y está en el camino correcto. Torrente está haciendo la apuesta y se quiere diferenciar del resto de Lorta y también de Valencia por su apuesta cultural. Bueno, bendita sea, bendita sea. Aquí, en menos de 2 semanas, bueno, se dan unos premios literarios muy prestigiosos, los Ciudad de Torrent. Están en camino de ser grandes premios, pero de momento están en un camino muy bueno, en un camino muy bueno. Después, se reunieron estos jurados de aquí, pero es que además se acaba de reunir el Consejo Valenciano de Cultura aquí, y es que ahora estamos entregando esto. Este es el camino, este es el camino. Y si se hace este acto y luego no hay vino, no pasa nada, no pasa nada. La ciudad tiene que apostar por la cultura. La cultura no es ornamental, no es ornamental. La cultura es en estos momentos el 2,9% del PIB, es decir, más que la agricultura. Más que la agricultura. Es posible que la podamos ahogar, es posible, pero en este momento la cultura no es algo ornamental, la cultura es imprescindible. Podréis vivir un día sin pan, pero no podréis pasar un día sin belleza. Charles Baudelaire. Dicho eso, quería también recordar otra cosa. Ahora que estamos en recogiendo las palabras de nuestro presidente, tan atinadas, quisiera recordar que ahora que se nos están vaciando los bolsillos y los ánimos en el esfuerzo por salvar los bancos y por tal, que yo comprendo que es imprescindible, tendría que recordar que de siempre, para los humanistas, las cosas han estado al servicio de las personas y no están las personas al servicio de las cosas. Dicho eso, quiero felicitar a los 5 ganadores. Primero a Tomás Segovia, con quien hemos tenido la ocasión de darle el premio y estuvo aquí con nosotros y lo pasamos estupendamente bien, porque es un ejemplo de anagnórisis. Anagnórisis es una palabra que se utiliza en filología para decir aquellos personajes literarios que a medida que avanza la historia van descubriendo cosas sobre sí mismos y van, por tanto, cambiando opinión sobre ellos mismos. Esa figura se llama anagnórisis, que es el caso concreto de Tomás Segovia, que fue descubriéndose él mismo a medida que avanzó. Y además no hay otra palabra con tanto tino. En cuanto a la constancia de Blas Muñoz, decirle que puede decir lo que quiera, pero es que se sienta al teléfono y no sabe qué escribir, es que no nos lo creemos, Es decir, porque el problema está en que a veces lo que hay que hacer es canalizar lo que uno quiere decir, porque a veces uno quiere decir, no sabe lo que quiere decir por la abundancia de eso. Cuando las aguas, cuando son más profundas, no son más oscuras, son igualmente transparentes, pero al ser más profundas parecen más oscuras. Así los pensamientos. Los pensamientos no son más difíciles de entender porque sean más profundos, porque son igualmente transparentes que los que están en superficie. Y por cierto, salva, amigos de la poesía, este presidente, salva esa asociación. El oficio de Rafa, gran ajedrecista, lo sabemos,
y cinéfilo, gastrónomo y cinéfilo, un día se presentó en Valencia, para que veas que uno tiene sus años, se presentó el Trivial Pursuit y nos invitó a un hotel muy bueno y nos dieron unas copas estupendas y tal. Y a los periodistas nos dijeron, esto es un juego que se hace en América, y nos sentamos, y me senté con Rafa a jugar al Trivial. Esto hará 15 o 20 años, se presentaba, ¿no? Y entonces nos faltaba un quesito porque ahí todo el mundo nos quería ganar. Y entonces una de las preguntas que se le dijo, ¿qué? Y siempre decimos que fuera cosa de espectáculo, porque era él. Y dice, un quesito que decía, ¿cuántas películas ha hecho John Wayne de vaquero? Y yo dije, ¿hasta qué hemos llegado? Y dijo, 9. Pusimos el quesito y nos fuimos. Lo clavó. Que es una enciclopedia del cine, que lo sepamos también. Y por cierto, está en Facebook, ha empezado a contarnos su viaje por las Alpujarras. Que haga el favor de seguir. Aunque, claro, como solamente entran trocitos así, para hablar de las Alpujarras, pues hasta el año 2015. ¿No? En cuanto a la gran sorpresa de Juan Ballester, he de decir que le estaba comentando que lo he estado leyendo, es una verdadera sorpresa. Es una escritura novísima, rarísima. Es muy raro el libro, pero que muy raro, ¿eh? Y ya la historia es rara, porque son dos amigos, muy amigos desde la infancia, pero uno es médico y el otro se ha suicidado. Y entonces lo está abriendo. Y lleva 10 tatuajes, y esos tatuajes van a ser la pista del tesoro de Stevenson, ¿verdad? Que él va descubriendo en el cuerpo de su amigo. Pero ahora es su amigo que se ahorca, bueno, que por cierto es buzo, pero que se ahorca en la torre de Vinaroz, que me recuerda el crimen ejemplar de Max Shaw. Lo maté porque era de Vinaroz. Bueno, y Mariano Sánchez Soler, por cierto, que dice antes, nadie es perfecto, hombre, una ciudad de con faldas y a lo loco no parece lo más adecuado, cuando le han dicho que arreglando su trabajo. Evidentemente es Alicante, pero ¿qué no es Alicante, sino todo en la literatura valenciana? Siempre ha sido el peso está en Alicante. Échense una cuenta, en teatro, un autor alicantino. Sí, en literatura, Azorín, Miro, Gil Albert, siempre Alicante. Pero además es que incluso un alicantino inventó el chotis, o sea que inventó el casticismo teatral. Y pues, sin embargo, tenemos un problema más desequilibrado hacia Castellón, donde tenemos ahí, ¿verdad?, mayores. Incluso en Valencia, sí, Blasco Ibáñez, es verdad, no es un grano de anís, pero quiero decir, pero el peso literario siempre ha estado, hasta Oliva, que está ahí, Brines y tal, ¿verdad?, que están en la zona fronteriza. La literatura valenciana generalmente ha descansado sobre Alicante. Y quería también decir que sí, que es cierto, mira que tiene una intervención simpática, porque es que es muy simpático, pero también nos ha descrito que la transición no era lo que nos han contado sobre papeles. En la transición hay una parte oscura y tenebrosa que con mucho sentido común los españoles han olvidado, pero que él nos ha querido recordar. O sea, que no solamente el jolgorio de eso o de algunas de sus novelas, también a veces ha metido en sitios muy antipáticos. Es curioso, una persona tan simpática que se meta en sitios antipáticos, pero cada uno tiene su personalidad. Y lo que sí quiero decir es felicidades a los 5, que sepáis que habéis entrado a formar parte de un distinguidísimo club en el que desde hace 20 o 30 años se van incorporando personas, y todos juntos, en realidad lo que estamos constituyendo es el gran mural de la literatura valenciana del tránsito del 20 al 21. Enhorabuena, presidente, enhorabuena a todos. Creo que los premios de la crítica lo que demuestran es nuestro magnífico estado de salud. Gracias. Cedo la palabra al ilustrísimo señor don Modesto Muñoz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrente. Bueno, en primer lugar, como no, saludar a la directora general de Patrimonio Cultural, a mis compañeros de la Comparación Municipal, como no, también a la Asociación de Críticos, de Escritores y Críticos de la Comunidad Valenciana, a todos vosotros, a los premiados. Es para el Ayuntamiento de Torrent. Ahora hace aproximadamente, creo que son 4 meses, el 12 de mayo, cuando se fallaron los premios de la crítica literaria de la Comunidad Valenciana. Realmente para nosotros, para la ciudad, para Torrent, para los vecinos, es un honor tener
a la Asociación de Críticos y Escritores de la Comunidad Valenciana, digamos, en estos premios de tanto prestigio. Yo estaba pensando lo que decía Rafa Marí, bueno, felicitarlos a todos, dice que tiene muchas ideas en la cabeza, muchas novelas. Yo sí que recuerdo que cuando le entregaron el premio a Juan Marsé, el premio Cervantes, él dijo que para ser un narrador, ser un poeta, un escritor, un novelista, hay que tener solamente la idea y saber contarla. Es decir, traducir aquello que uno tiene en la cabeza con un lenguaje literario, jugar con las palabras. Pues bien, yo sí que no conozco los libros premiados, no conozco los autores, sí que estoy diciendo a la editorial general que de verdad que entran ganas, y me han entrado ganas de adquirirlos y leerlos. Enhorabuena a los 5, tanto al periodista Mariano Sánchez Soler, al novelista ganador con el efecto Starlux, a Rafa Marí y, como no, quizá también recordar a Miquel Navarro, quizá el escultor, el pintor de más prestigio de la Comunidad Valenciana a nivel internacional. Enhorabuena. Y también, como no, a Blas Muñoz, al poeta ganador por La herida de los días. Compartimos cosas de la docencia. Creo que he sido profesor de latín. Y bien, nada, felicitar también a la Asociación de Críticos y Escritores de la Comunidad Valenciana y decir que Torrent, la ciudad, está abierta a cuantas iniciativas de carácter cultural, de carácter artístico, podamos acoger. Es verdad, como ha dicho Juan Luis Bedín, que los tiempos son difíciles y tal vez en estos momentos de crisis, digamos de ajustes, de una realidad muy dura, tal vez lo que nos salve sea la cultura, ese 2,9 del PIB que dice nuestro querido Ricardo Belveser, que ya supera la agricultura. Quizá en estos momentos las administraciones, todas las administraciones, tenemos que apostar, digamos, por la educación, la sanidad y la cultura. Eso, como ha recordado vuestro compañero, nosotros tenemos unos premios, es verdad, que son en valencià, los premios de narrativa, poesía y teatro, Ciutat de Torrent, pero bueno, el Ayuntamiento de Torrent hace un esfuerzo por llevar adelante estos premios de tanto prestigio que dan a nuestra ciudad. Pues nada, felicitar a los ganadores, enhorabuena y nada, que sigáis escribiendo y que esto sea un punto y seguido en vuestra obra literaria. Muy bien, enhorabuena. Y cierra el acto la ilustrísima señora directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, doña Marta Alonso. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, querido Ricardo, a todos los miembros de la asociación y a los premiados y a todo el público que nos acompaña esta noche. Yo creo que soy yo la que tengo que agradecer, tanto yo como la consellera, que nos hayáis invitado un año más a estar aquí a compartir esta velada con vosotros. Creo que desde la Generalitat Valenciana es un honor el formar parte y apoyar esta iniciativa, y no solamente con nuestra presencia, que la vamos a tener y a seguir teniendo, sino creo que también con todo lo que esté en nuestra mano para seguir haciendo realidad que sean muchísimos más años, porque creo que es importantísimo que desde las administraciones sigamos comprometidos con la cultura. La cultura a veces no creo que esté en riesgo, no creo que esté en peligro, y veladas como la que estamos viviendo esta noche demuestran que no está muerta ni está decadente, ni muchísimo menos, pero es verdad que la cultura hay que apoyarla, y como ha dicho Ricardo, la cultura se mide en PIB y es muy importante reclamar esa importancia de la cultura como motor económico aquí en la Comunidad Valenciana. Es esencial que la recordemos porque a veces no es evidente que se crea riqueza con la cultura, que se crean puestos de trabajo, pero yo quiero subrayar también que es muy importante marcar también desde la Generalitat Valenciana, y con el apoyo de la sociedad civil y con el apoyo de toda la gente que forma parte de la cultura, es muy importante trasladar a la sociedad la riqueza que representa la cultura como política social, la cultura como transmisora de valores, como transmisora de
de aspectos muy importantes que son la educación de una persona, de la riqueza de la intelectualidad. Al final, una persona que es culta, una persona que está preparada, que transmitamos a los jóvenes esa inquietud por la cultura, creo que es muy importante porque estamos creando una base para que la sociedad sea más culta, pero también sea más libre. La gente que es más culta es más libre para pensar, para decidir por ellos mismos y para saber lo que quieren en nuestra sociedad. Y creo que quiero felicitar porque es una de las grandes iniciativas que debemos seguir apoyando, el que nos creamos lo que tenemos, los grandes valores, los grandes talentos de la comunidad valenciana, que sigamos diciendo al exterior lo importante que es la literatura valenciana, lo que ha sido y lo que ha representado todos nuestros grandes autores, pero sobre todo, y es lo importante de esta iniciativa, que representa un rayo de esperanza hacia la cultura, hacia la literatura. Creo que yo estaba pensando a lo largo de la intervención, me ha quedado admiradísima por tantísimo talento que se ha visto aquí esta noche, y creo que es importante que reflexionemos en esto, en que la cultura es algo que deja una huella en la sociedad, y que tenemos que seguir apostando que nuestra sociedad, la sociedad valenciana, tenemos que transmitir que tenemos grandes talentos, que tenemos y no solamente, y es esta noche precisamente no se ha hablado de la crisis, y para mí es muy importante que por una vez no hablemos de la crisis, un día no hablemos de la crisis, hablemos de palabras de esperanza, de palabras de que hay talentos, de que hay un futuro mejor, y de que tenemos que seguir apostando por los talentos valencianos, por la literatura valenciana y por la cultura valenciana. Y por lo que a mí respecta, y desde el nombre de la Generalitat Valenciana, así vamos a seguir trabajando por la cultura, porque la cultura no está en peligro, pero tenemos que ayudarla, y hoy más que nunca comprometidos con la cultura todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, perdón, porque quien tiene niños pues acaban pegándoles los constipados. Gracias y hasta el año que viene.